Buenos días, estimados oyentes. Sean bienvenidos a esta transmisión del servicio dominical. Hoy, domingo 27 de diciembre del año 2020. Tenemos el llamado a la adoración extraído de la Santa Palabra de Dios, del libro de Lamentaciones, capítulo 5, versos del 1 al 22. Dice así la lectura de la Santa Palabra de Dios. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traímos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en las puertas, los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay ahora de nosotros, porque pecamos! Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu rostro de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Elevamos a Dios nuestra oración congregacional de confesión de pecados. Oremos. Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que lamentablemente fuimos concebidos y nacidos en pecado, y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lentos para hacer el bien, que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más. Pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre, lleno de gracias y misericordia, mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo,
para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia, y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Alabamos el santo nombre de Dios, entonando el himno número 126, himno titulado Oíd un son en alta esfera. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, en el capítulo 2, verso 14, lo siguiente: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Cantemos. Alabado sea el santo nombre de Dios. Elevamos a Él nuestra oración congregacional por las iglesias perseguidas en todo el mundo. Oremos. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que le des fuerzas a tus santos que sufren persecución a causa de la verdad. Consuélalos con toda consolación de lo alto. Amén.
Alabamos el santo nombre de Dios, entonando el himno número 131, titulado Santa la Noche. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 35. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cantemos.
Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos ahora la lectura de nuestra afirmación de fe. Leemos el credo de los apóstoles. Dice así el credo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Como en cada domingo, estimado oyente, aclaramos que cuando hacemos referencia a la Iglesia Católica, lo hacemos en virtud de este significado, que quiere decir la Iglesia universal, y no en relación alguna con la Iglesia Católica Romana. Elevamos a Dios nuestra oración congregacional de gratitud. Oramos la oración contenida en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso del 9 al 13, conocida como la oración del Padre Nuestro. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora alabamos el santo nombre de Dios entonando el himno número 118, titulado Al mundo paz. Dice la palabra de Dios en el Salmo 98, verso 4. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Cantemos. Santa Fe.
En este momento nos preparamos para recibir la exposición de la palabra de Dios. Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Me gustaría pedirles que puedan buscar en sus Biblias el libro de Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 9 para dar lectura a la palabra del Señor. Dice así el libro de Primera de Corintios capítulo 3: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos regalas, en tu infinita gracia y misericordia para con nosotros. Padre, queremos pedirte en este tiempo, Señor, por medio de la exposición de tu palabra, que hables a nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, a ver en lo profundo de nuestros corazones las cosas que están erradas, que están mal, que desagradan a ti, Padre, pero que podamos verte a ti por medio de tu palabra. Señor, que en este tiempo tu Espíritu Santo también use tu palabra para nuestra edificación y crecimiento espiritual. Pedimos todas estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta generación que estamos viviendo hoy día, hay un alto nivel de información. Tenemos acceso a todo tipo de libros, se pueden comprar en cualquier lado, desde cualquier parte del mundo, y en unos cuantos días lo puede encontrar en la puerta de su casa o en el correo. De manera similar también, si se conecta a Internet, va a encontrar toda clase de literatura, toda clase de recursos en la palma de su mano. Y esto también es aplicable a los estudios. Usted puede encontrar estudios a distancia desde el exterior, teniendo la oportunidad de aprender y adquirir conocimiento para mayor productividad y eficiencia. De manera que en este tiempo que estamos atravesando, más que decir que todo, en este tiempo del coronavirus, hemos sido testigos de que la gran mayoría de las iglesias han buscado medios digitales, como estamos haciendo nosotros, para continuar con la predicación de la palabra de Dios, para que el pueblo del Señor siga siendo alimentado en circunstancias como las que nos encontramos. Pero viendo todo esto, vemos que ha sido un gran beneficio. Sin embargo, también hay algo dentro de todo que ha sido no tan beneficioso. Muchos pastores toman el tiempo, requieren de un equipo de personas para grabar, y un mínimo de la congregación escucha las enseñanzas. Tristemente, algunos han preferido, y lo pongo entre comillas, a congregarse digitalmente con aquellos predicadores que pueden ver de manera digital, estando en congregaciones de manera digital a la distancia. Y aunque esto el uso de la tecnología ha sido beneficioso en muchos aspectos, y más que todo en nuestra rama de la teología, tenemos acceso a buena predicación, buenos estudios bíblicos, pero cuando vemos este asunto a un punto más profundo, ha tenido un impacto que no esperábamos. Esta generación impulsiva, muchas personas y muchos jóvenes ahora
están buscando cuestionar a sus líderes religiosos, ya sea su pastor o sus ancianos o maestros de Biblia, y los cuestionan de manera pública, no porque la enseñanza sea mala, sino porque no se conforma a lo que el doctor tal o el pastor X dice en su video o en su libro o en su estudio. Menciono todo esto porque hay un punto muy particular aquí y no es nada nuevo. Esto no es nuevo para la iglesia del Señor. Alrededor o hace casi 2000 años, el apóstol Pablo tuvo el mismo problema con Corintios. Pablo no era cualquier persona en la iglesia. Él había sido comisionado por el mismo Señor como apóstol. Y este mismo problema que tuvo el apóstol Pablo de partidismo en la iglesia, de inmadurez, lo vivimos hoy día. Muchos están vanagloriándose por conocimiento, sabiduría, partidismo, creando divisiones dentro del pueblo. Por eso, Primera de Corintios es pertinente para lo que la iglesia vive hoy día. Y eso lo estamos contemplando hoy día. Y es por eso es que considero importante que debemos regresar a lo que es primordial aquí. Cristo Jesús, a su palabra. Vamos a ver 3 puntos el día de hoy. Uno es el comportamiento infantil que estaba dentro de la iglesia. Vemos que es versículo del 1 al 3. Las causas de ese comportamiento del 4 al 5. Y lo puse de esta manera, los aguadores o los que reparten el agua del 6 al 9. Así que vamos a ver los primeros 3 versículos que nos dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Es interesante la manera en que Pablo se dirige a esta congregación. Y después de haberle explicado que ellos son compañeros en el campo de batalla, ambos, Pablo o el apóstol Pablo y Corintios, dice, somos parte de la iglesia de Cristo. Y él se dirige a ellos como hermanos. Aquí él los está exhortando a que ellos deben permanecer fieles a aquello que les han enseñado o que se les ha enseñado. Pablo les recuerda y se toma el tiempo para decirle, miren Corintios, la fe en Cristo Jesús, somos hermanos, somos esclavos en el Señor, trabajamos juntos, somos colaboradores. Y el apóstol procede y les va a dar a ellos una increíble disertación de quién es Cristo Jesús. Dice, la cabeza de la iglesia. Pablo habla de Jesús y lo expone de una manera en que debemos tenerla en alta estima para nosotros. Porque dice, porque para el mundo Cristo es insensatez. Y dice, por esa insensatez, eso es lo que está basado o lo que se basa en la locura de la predicación acerca de Cristo. Es lo que está basado en la iglesia. No está basado en grandes términos, no está basado en elocuencia, sino en Cristo Jesús. Dice, quien ha venido del Padre, quien es sabiduría, justicia y santificación y redención. En esta carta Pablo les da el apoyo y les sigue diciendo, esa sabiduría en la cual ustedes, corintios, se han basado, es donde comenzó la iglesia, o cómo se comenzó la iglesia. No es a través de los filósofos griegos, sino a través de la locura de la predicación del evangelio, como nos dice capítulo 1, versículo 18. Dice, la sabiduría de Dios, dice Cristo Jesús, que fue crucificado, y la iglesia, por medio del poder de Dios, es que ha sido fundamentada. La sabiduría de Dios de la que Pablo está hablando, dice, ha llegado hasta ellos. Dice, es para que alcancen la madurez, no para que se enfoquen en cosas mundanas, en partidismos. Dice, pero esta sabiduría, esta viene del Señor. Por lo que vemos entonces aquí, que ellos estaban enfocados en asuntos humanos, es decir, con quién podían alinearse,
bajo quién habían sido instruidos. Estaba mostrando que no tenían un discernimiento espiritual. Solamente aquellos que pertenecen al Señor verdaderamente tienen ese discernimiento, esa madurez espiritual. Dice, porque el mismo Espíritu del Señor les enseña y han sido capacitados, les han recibido el poder del Espíritu de la mente de Cristo. Por esta razón, Él no pierde el punto, no se desvía de lo que les está diciendo y le dice, como mis hermanos en Cristo, recuerden que somos parte del cuerpo del Señor. Y al llamarlos a hacer esta exhortación, Él está mostrándoles esa relación que ellos tienen. Hermanos, Él mantiene esa filialidad, esa hermandad con ellos. Pero después de recordarle a los corintios, Cristo, en quien han depositado su fe. Pero Pablo les dice, a pesar de todo esto, de que ustedes saben que la fe, que la iglesia ha sido fundada en Cristo Jesús, ustedes persisten en su inmadurez, en su carnalidad. Es interesante lo que Pablo les dice, porque el término carnal aquí en griego es la palabra sarkikos. Y este término o esta definición aquí es bastante controversial. Para algunos cristianos de diferentes contextos apoyan y dicen, bueno, Pablo está diciendo que existen cristianos carnales porque lo escribió aquí en Primera de Corintios. Por otro lado, otros dicen que el cristiano carnal no existe, refutando la idea de que no existe la idea del cristiano carnal. Sin embargo, y dando la idea de que es un no regenerado. Sin embargo, lo que quiero mencionar basado en el contexto, y vamos a ver, es más que todo, más que pensar si es carnal o no para persistir en su pecado, es el hecho de que la carnalidad aquí mencionada consiste en la inmadurez del pueblo de Corintio, de la iglesia de Corintio. Él aquí les está diciendo, ustedes, Corintios, son unos bebés. Algunas traducciones de la Biblia dicen, son unos bebés en Cristo. Porque están buscando alinearse. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, buscando cosas que no tienen relevancia dentro de la iglesia, causando división en medio del pueblo. Pero a pesar de la rápida respuesta de Pablo, él dice que son carnales, son bebés. Considero aquí que él mantiene esa relación apóstol-iglesia y él les está diciendo, a pesar de que ustedes rechazan mi apostolado, yo sigo siendo un apóstol del Señor. Y esta frase, bebés en Cristo, es parecido a lo que Pedro dice en Primera de Pedro 2:2, solamente que Pedro lo dice en un sentido positivo. Sean bebés, reciban la leche espiritual no adulterada, es decir, la Biblia. Pero Pablo dice, no tengan un comportamiento de bebé. Pablo les dice, a pesar de haber recibido la comida de bebé, la comida básica, dice el evangelio de salvación, persisten en crear división por medio del orgullo en una vanagloria inflada, en un comportamiento infantil. Gloriarse en conocimiento y sabiduría. Por esta razón, entonces, vemos que ellos han sido alimentados como bebés, pero persisten en quedarse inmaduros, como dice Hebreos capítulo 5. Si fueran verdaderamente personas que estuvieran creciendo, el carácter cristiano madurando sería evidente. Pero es todo lo opuesto. ¿No considera que sucede lo mismo hoy día? Muchos se jactan de lo que saben, de lo que leen, de lo que hacen, pero eso revela lo que realmente hay en el corazón de la persona. De manera que, con el pasar del tiempo, ellos debían haber mostrado que tenían un crecimiento, capaces de comer alimento sólido, pero demostraron no estar capacitados. Mostraron inmadurez
que necesitaban regresar a lo básico, y es lo que Pablo hizo. Les recordó quiénes eran ellos en Cristo Jesús. Por la locura de la predicación, dice, no por sabiduría de los filósofos griegos, sino por Cristo. Esa frase que dice aquí en el versículo 3, porque aún sois carnales, dice, y todavía no son capaces, es de suma importancia aquí para nosotros. Pablo les está diciendo que por el hecho de ser sarquicos, por tener un comportamiento infantil, un comportamiento de bebé, son incapaces de comer comida consistente. En otras palabras, su arrogancia estaba llevándolos a la muerte. Ellos necesitaban un tratamiento de sana doctrina, y era necesario recordarles que esa leche es el evangelio para que pudieran digerir y ser alimentados. Y esto mismo pasa hoy día. Nuestra generación, como mencionaba hace un rato, tiene acceso a un montón de información, libros a través de internet, artículos, videos. Tenemos acceso a comentarios bíblicos, asuntos teológicos. Sin embargo, muchas de estas cosas se están desviando hoy día. Hay muchas personas que por haber leído un libro, uno solo, creen conocer todo, creen saber todas las clases. Y como mencionaba al principio, por medio de un artículo, de un libro, empiezan a refutar, faltando el respeto a las personas que están enseñando, ya sea pastor, ya sea anciano, ya sea el maestro de Biblia, simplemente porque no concuerda con lo que leyó en unas cuantas páginas. De la misma manera, hoy día está pasando con YouTube y las predicaciones. Nosotros estamos usando los medios digitales. Y es como los caminos romanos, las cartas de Pablo circulaban por los caminos romanos que hicieron los paganos. Y es lo mismo que se usa con estos medios digitales. Sin embargo, también podemos ver que aunque ha sido bueno, también ha traído una desventaja. Muchas personas han empezado a comparar a sus pastores diciendo, mi pastor no predica como el pastor tal. Pero déjeme llevarlo un poco más. En otros casos, como el nuevo movimiento reformado, y lo pongo entre comillas, hay muchos reformados que son solamente de nombre. Y yo no estoy rechazando las iglesias reformadas porque nosotros somos una iglesia reformada. Mi punto acá es, muchas personas autodenominadas reformadas, pero no asisten a una iglesia, no se someten a sus pastores y se basan en conceptos, en términos, en la historia, pero no creen en el evangelio. Muchos de ellos han aprendido los 5 puntos del calvinismo, han aprendido algunas cosas de las 5 solas, pero nunca han asistido a la iglesia, o su asistencia a la iglesia es prácticamente nula. Ellos son reformados de doctrina, pero han reemplazado el evangelio de Cristo. Y esta misma es la actitud que tenían los corintios. Dice, Pablo estaba llamándolos a ellos, dice, este es el llamado de la iglesia, a predicar el evangelio y a rechazar ese conocimiento superficial que la gente quiere demostrar. Los corintios estaban demostrando que tenían otra prioridad. Era mostrar su conocimiento. No estaban haciéndolo mostrando a Cristo. Dice, las causas del comportamiento. Podemos ver en esta sección del 4 al 5, los de Cloé, las personas de Cloé, eran las que habían avisado a Pablo de que había un asunto dentro de la iglesia. Él es informado de esta situación y dice,
por andar buscando aliarse con alguien o buscar yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, estaban creando división dentro de la iglesia. Estaban polarizando la iglesia. Y esto demuestra, es una gran evidencia de la carnalidad de los corintios. Por tal razón, Pablo menciona aquí que estaban teniendo tal actitud. Dice, ¿esto no es una evidencia de que son unos inmaduros? Los corintios son llamados a enfocarse, como dice Pablo en Efesios, el llamado con la vocación con la que ha sido llamado. Él les dice que es Apolos, que es Pablo. Pablo mismo les da un pequeño resumen de quién es él. Él le dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice, yo fui el último. Yo perseguí a la iglesia. Yo soy indigno de ser llamado apóstol. Pero era legítimo apóstol. Él dice, yo soy un doulos. Yo soy un esclavo de Cristo. Pablo no está diciendo yo soy el Señor de la tierra, yo soy el Señor de la iglesia. Él está diciendo yo soy un esclavo, no tengo derecho por mí mismo, sino solamente hacer lo que el amo manda. Su llamado y su apostolado eran evidencia que él hacía esto. ¿Quién era Apolos? Apolos era un judío de Alejandría y él era conocido por su elocuencia y conocimiento de las escrituras. Es decir, Apolos era poderoso y enérgico en sus predicaciones. Eso lo vemos en Hechos 18. Pero Pablo pregunta, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Quiénes somos en medio del pueblo de Dios? Somos nada, porque somos simples doulos, somos simples esclavos, donde el amo y Señor y cabeza es Cristo Jesús. Pablo dice, nosotros dos solamente somos instrumentos para el crecimiento de la iglesia. Y el argumento central, el pilar central de Pablo aquí es decirle, ustedes han creado división en medio del pueblo. Han buscado el partidismo en la iglesia. Y eso no es parte del evangelio. Pablo también les recuerda que todo conocimiento, toda sabiduría va basada en Cristo. No en los filósofos, ni en lo que ellos consideran importante. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos entonces para la salvación? Esa es la idea que él les transmite a ellos. Él les dice, cada uno de nosotros hemos sido llamados a servir a la iglesia, no a gobernar en un sentido dictatorial en la iglesia. Pablo era un apóstol, Apolos era un predicador. Ambos servían, ambos trabajaban para beneficio de la iglesia. Los problemas de división, mostrando sabiduría, elocuencia, conocimiento que ellos buscaban, estaban alejados de lo que dice el evangelio. Pero esa actitud no es alejada para nosotros 2000 años después. Muchas congregaciones están buscando ser visibles. Muchas personas están buscando como meta personal ser un maestro de Biblia, un diácono, un pastor, solamente para mostrar elocuencia delante de las personas. Pero ¿sabe? Eso no muestra el carácter cristiano. Muestra el mismo pecado que estaba cometiendo Corintio. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Dice, eviten ese comportamiento infantil. Dice, porque al final no hay nada en que gloriarse sino en Cristo Jesús. Los aguadores, los repartidores de agua. Versículo 6 en adelante. Asimismo, Pablo continúa y les dice, y va a usar un ejemplo de una cosecha. Y él dice, es un trabajo colaborativo. Uno prepara la tierra, otro siembra, otro recoge. Pero ninguno hace crecer el fruto. ¿Había pensado eso?
Porque dice que el fruto es, algunos comentaristas dicen que el fruto es parte de la gracia divina. Dice, es un milagro de la gracia divina. Usted siembra una semilla y usted la puede regar, la puede cuidar, pero no la hace crecer. De la misma manera sucede en la iglesia el día de hoy. Todos nosotros estamos en el campo y en la viña del Señor, pero Él es el que da el crecimiento. Pablo le pregunta a los corintios cuál es la importancia de aquel que planta o que echa agua o que reparte el agua. Su trabajo es prácticamente nada en el momento de crecimiento. Sin embargo, Pablo no está diciendo ese trabajo es en vano. Él está diciendo es un trabajo importante y pone todas las cosas en su lugar. Les está diciendo que deben recordar, corintios, que son dulos también. El Señor es el dueño de la viña. Al final, la gloria no se la lleva el que sembró, no se la lleva el que recogió, la recibe el dueño de la tierra. Y es interesante que Pablo aquí va a usar un término que es bastante en un sentido de pivote, porque el término que usa va tanto con el ejemplo y nos ayuda a ver la idea de lo que él está diciendo aquí. La palabra griega que él usa es auxano, y esto significa crecer. Pero este crecer nos está hablando de crecimiento en el campo, pero él lo usa para el crecimiento de las personas en la iglesia. Y él dice, en el campo no hay trabajador que sea más importante que el otro. Todos ponen sus manos en el arado, todos. Así que Pablo le dice, tanto el que planta como el que echa agua son una misma cosa. El propósito del trabajador es confiar que lo que hace no es en vano, confiando que el Espíritu Santo es el que obra y el que hace lo que quiere y donde quiere y cómo quiere. El trabajo, la obra de cada uno de nosotros, mi querido hermano, es trabajar arduamente en el campo, trabajando la tierra, recogiendo, cosechando, echando agua. Cada uno tiene diferentes funciones, pero es un solo campo en el que trabajamos. Plantar y regar agua son una misma función en este sentido, la labor en el campo. No hay obstáculo, no hay tropiezos entre lo que uno y el otro está haciendo. Pablo les está hablando de crecer en el Señor, pero la idea, recuerda de lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ninguno puede subsistir sin Él. Nadie puede estar y decir soy del Señor si no permanece en el Señor. Consecuentemente, Pablo les explica y les dice a ellos, van a recibir la recompensa de su trabajo. El que trabaja arduamente tiene la recompensa, mi querido hermano. La recompensa es que estaremos con el Señor en el cielo, estaremos con Él en gloria. Y cuando hayamos acabado la obra, Él va a decir, buen siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Versículo 9, Pablo indica, y Pablo dice, esto es un trabajo sinergos, de donde viene el término sinergia o sinergia. ¿Sabe lo que significa eso? Teológicamente hablamos de monergismo y sinergismo. Monergismo, trabajo de uno, sinergismo, trabajo de dos. Pero aquí Pablo está diciendo, el trabajo en el campo, el trabajo en la viña del Señor es sinergos. Es una tarea de dos o más. ¿Qué hay entonces que los corintios puedan gloriarse? ¿En qué pueden gloriarse? ¿Podían pensar que Pablo era mejor? ¿Podían pensar que Apolos era mejor o viceversa? Es un trabajo sinergos, es un trabajo de dulos. Más aún entonces Pablo les dice, nadie puede considerarse superior.
Pablo, Apolos, iglesia. Trabajamos juntos, trabajamos sinergos, porque el Señor es el dueño de la viña. El Señor Dios es el que pone a los trabajadores y Él mismo supervisa esto, la iglesia, su pueblo, es el campo del Señor. El mundo también es parte del campo del Señor donde hay que ir a cosechar a aquellos inconversos que están todavía afuera. Es el edificio del Señor que también vamos construyendo y edificando por medio del fundamento de los apóstoles. Concluyo. Pablo trata con este asunto de una manera bastante precisa con los corintios y él les recuerda que son hermanos. Él les dice, han sido infantiles, han sido inmaduros, tienen que madurar. Déjense de niñerías, en otras palabras. Dejen de partidismo. La inmadurez era evidente por las divisiones que estaban causando en medio del pueblo de Dios. Favoritismo por unos predicadores, pensando que son mejores por saber más que los demás. Pero el Señor, por medio del apóstol Pablo, dice, somos esclavos. Trabajamos juntos en este campo, en esta viña, y la meta y llamado de nuestro Señor a su pueblo es trabajar duro, trabajar arduamente para la gloria de Dios y no la del hombre. Una breve aplicación. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Muchas veces nosotros pensamos y nos desanimamos porque la labor que hay que hacer, ya sea en la iglesia o sea usted en su trabajo, dando testimonio delante de sus colaboradores o de sus empleados, o de sea con quien sea, aún con sus familiares, es desgastante. Somos pecadores, hacemos muchas cosas que desagradan a Dios y hay roces entre los unos y los otros. Sin embargo, aún en la labor que realizamos, no debemos por qué caer en el desánimo. Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 58, así que hermanos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí podemos ver dos cosas. Pablo dice ser firmes y constantes, mi querido hermano. Estamos en restricciones por parte de nuestro gobierno. Manténgase firme y constante, como decía Pablo hace un rato, en Cristo, en el evangelio de nuestro Señor, en el rudimento de la fe, o como Pedro decía, en la leche espiritual no adulterada, pero no comportarnos como niños. Dice, regresar a lo que dice la Biblia, estar firmes, enraizados y constantes en la palabra de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre. Dice, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquellos que saben lo que es trabajar en el campo, muchas veces trabajan esperando el momento de la cosecha y viene una lluvia y se llevó todo. Su trabajo no es en vano, porque siempre llega a sobrevivir algo, por lo menos para subsistencia. Lo mismo para nosotros, mi querido hermano. Usted y yo tenemos oposición, no solamente por los que nos rodean, porque vivimos en medio de pecadores, sino nosotros mismos, por medio de nuestra naturaleza caída, por medio de la pereza, por medio de no ser diligentes en lo que tenemos que hacer. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Y dice, hacer todo para la gloria de Dios. Dice, sabiendo que el trabajo que estamos realizando no es para ser vistos, sino que es una obra en la viña, en el campo del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo que nos has dado. Padre, gracias por tu cuidado, Señor, para con cada uno de nosotros. Y en este tiempo también te agradecemos, Señor, porque tu palabra ha podido ser expuesta, Señor, aunque sea a la distancia,
pero tu palabra sigue siendo abierta, sigue volando libremente, Padre. Señor, y confiamos en ti, descansamos en ti, Padre. Ayuda a mis hermanos que están débiles, Señor, fortalécelos en su fe. Aquellos que están enfermos, Señor, también ayúdalos a sanarse prontamente para estar fortalecidos y seguir en su lucha cristiana, Padre. Señor, gracias por todo, gracias por cada uno de mis hermanos. Padre, te pedimos todo esto. Bendice a todos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la exposición de su santa palabra. Ahora entonamos la doxología final. Cantemos. La bendición pastoral la extraemos de la carta de Judas, capítulo 1, versos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga a su santa iglesia. Estamos despedidos.